Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. ¿Por qué las personas se sienten atraídas por el budismo? Por el Dr. Alexander Berzin, de la plataforma studybuddhism.com. ¿Por qué hay más personas dirigiendo su atención al budismo en nuestros tiempos modernos? Por supuesto, hay una gran variedad de razones, porque hay una gran variedad de personas, y todas ellas son un individuo. Pero pienso que la mayoría de las personas hoy en día se acercan al budismo porque reconocen que su vida tiene cada vez más y más problemas. Los tipos de sufrimiento que las personas padecen hoy en día. Hay algunos problemas que han estado presentes desde que ha habido personas en este planeta, y probablemente incluso desde antes con los animales en las épocas previas a los humanos. Los problemas de relacionarse unos con otros, problemas que surgen del enojo, las luchas y las disputas. Estos son problemas a los que todo el mundo ha tenido que enfrentarse casi desde siempre, así que no hay nada de especial en lo que tú o yo experimentamos ahora. Y luego, por supuesto, hay problemas que son más recientes, que simplemente hacen las cosas incluso más complicadas, como los problemas económicos, los problemas bélicos, etc. Así que las personas experimentan cada vez más estos problemas y no encuentran soluciones a ellos. Cómo lidiar con ellos a un nivel personal, particularmente en términos de sus emociones y de su mente. Las personas no encuentran soluciones para estos problemas en lo que ya hay disponible para ellas. Pero una de las maravillosas mejoras del tiempo moderno es la comunicación, particularmente en lo que ahora llamamos la era de la información e incluso más con la era de las redes sociales. Esto significa que hay cada vez más información disponible para nosotros acerca de muchos sistemas alternativos, y muchos grandes líderes budistas, como su santidad el Dalai Lama, han estado viajando alrededor del mundo. Muchas personas han sido testigos, han visto con sus propios ojos a aquellos que han logrado desarrollarse a un nivel extraordinario hasta ser capaces de tener una mente pacífica, calmada y amorosa frente a algunas de las situaciones más difíciles, como por ejemplo perder a su país. Por lo tanto, esto ha añadido la cualidad de inspiración que se obtiene de una persona viva, lo cual es importante, además de la mera información que podamos obtener de Internet o de los libros. Por lo tanto, las personas se acercan al budismo básicamente porque buscan alguna solución a los problemas con los que se enfrentan y tienen la esperanza de que el budismo sea capaz de ofrecer alguna manera de lidiar con la vida. Este es el caso, sea el budismo algo muy ajeno a la sociedad a la que una persona pertenece, o sea el sistema tradicional de su entorno. El lado racional del budismo. Ahora, dentro de este marco de referencia de buscar que el budismo ofrezca soluciones, diferentes aspectos del budismo atraen a diferentes personas. Si observamos lo que el Dalai Lama enfatiza, lo que él enfatiza, y esto atrae a muchas personas, es el lado racional, analítico y práctico del budismo. Él señala que el enfoque del budismo es muy parecido al enfoque de la ciencia, lo cual significa que no aceptamos simplemente diversos principios sobre la base de una creencia y devoción ciegas, sino que más bien seguimos el método científico de usar la lógica y la razón, el análisis profundo y un enfoque pragmático de tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, experimentando y viendo si los métodos enseñados en el budismo realmente producen los resultados que se dice que producen, en términos de paz mental y capacidad para lidiar mejor con los problemas. Y ser muy prácticos en nuestro enfoque, no idealistas, sino prácticos en términos de aquello que es realista, lo que realmente nos ayudará en nuestra vida diaria. Además de esto, si hay aspectos en las enseñanzas budistas tradicionales que se ha demostrado que son incorrectos o inconscientes con los hallazgos de la ciencia, por ejemplo, la estructura del universo, su santidad está bastante feliz de desechar todas esas cosas de las enseñanzas budistas y sustituirlas por la visión de la ciencia porque no hay nada de contradictorio. Esto es debido a que el budismo enfatiza la realidad, no la fantasía, y el Buda no vino a enseñarnos geografía, sino una manera de lidiar con nuestros problemas de la vida. Y las enseñanzas tradicionales sobre las dimensiones de este planeta, la distancia que hay de la Tierra al Sol y la Luna, todo este tipo de cosas, simplemente fueron explicadas de las formas tradicionales en las que la gente entendía todo esto hace 2500 años. Por lo tanto, las enseñanzas budistas sobre estas cosas no son realmente importantes. No son la sustancia principal de las enseñanzas budistas.
y su santidad reta a los científicos a refutar, por ejemplo, el Renacimiento y no solo descartarlo diciendo yo no creo en esto, porque yo no creo en esto no es una razón válida para afirmar que algo no exista. Así que esto es algo que ciertamente atrae a las personas con una mente más racional. Y ha habido una gran cantidad de lo que podríamos llamar fertilización cruzada entre la vertiente budista, liderada por su santidad el Dalai Lama, y la vertiente de los científicos. Particularmente en el campo de la medicina, porque uno de los puntos principales de las enseñanzas budistas afirman con respecto a la medicina es que nuestra salud se ve muy afectada por nuestro estado mental. Si somos muy pesimistas, negativos y siempre estamos preocupándonos por mí, esto debilita el sistema inmunológico. Nuestras enfermedades empeoran y no nos recuperaremos tan rápidamente. Mientras que si somos optimistas, si pensamos en todos los demás que también tienen este tipo de enfermedad, si pensamos en nuestra familia, entonces no estamos todo el tiempo quejándonos. Nuestra mente y nuestro corazón están mucho más en paz y eso fortalece el sistema inmunológico. Los científicos han llevado a cabo varias investigaciones sobre estos puntos y han demostrado que son verdaderos, así que ahora estos métodos son fomentados en muchos hospitales. También hay muchos métodos provenientes del budismo que ayudan en gran medida con el control del dolor. El dolor ya es suficiente malo por sí mismo, pero si a esto se le añade miedo y estar muy tensos internamente a nivel emocional, eso solo empeora la situación. Hay varios métodos que el budismo enseña con meditación en la respiración que nos ayudan a lidiar mucho mejor con el dolor, y estos también han sido probados y posteriormente promovidos en muchos hospitales. Estos métodos no requieren de un envoltorio budista completo. No es necesario explicar a las personas las enseñanzas budistas con ningún tipo de detalle, con el fin de que sigan los métodos. Estos métodos están disponibles universalmente y todo el mundo puede adoptarlos dentro de cualquier sistema de creencias. Sin embargo, debido a que estos métodos se derivan de las enseñanzas budistas, las personas se interesan un poco más en ellas, en lo que son las enseñanzas budistas con más detalle. Vimos el mismo tipo de fenómeno con las personas que practican artes marciales. Las artes marciales se desarrollaron en sociedades budistas, y muchas personas que las han practicado se han interesado en los antecedentes budistas de estas enseñanzas. Inspiración de los maestros espirituales. Pero, por supuesto, hay muchas personas que no están orientadas tremendamente hacia lo racional, que no tienen una orientación muy científica en su aproximación hacia la vida, así que les han atraído aspectos diferentes del budismo. Un aspecto al que yo he apuntado cuando me refería a la inspiración de los maestros espirituales, con más y más grandes maestros espirituales viajando alrededor del mundo, y con sus enseñanzas disponibles en libros y grabaciones de audio y vídeo en Internet, las personas que se orientan más hacia la devoción se han visto tremendamente inspiradas. Muchas personas se han sentido decepcionadas por diversos líderes de los que han escuchado o que se han encontrado, ya sea en la esfera económica, política o lo que sea. Por ello, ven a los maestros budistas con gran esperanza de encontrar a alguien que sea más puro. Por supuesto, necesitamos ser realistas. No todos los maestros espirituales que provienen de antecedentes budistas son totalmente puros. Al fin y al cabo son humanos, como nosotros, así que tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero un número bastante elevado de ellos son realmente extraordinarios, y por eso las personas se han sentido sumamente inspiradas. Algunas personas, debería decirse, se han sentido tremendamente inspiradas por estos maestros, siendo el más destacado, como dije, su santidad el Dalai Lama. Lo que surge en la mente y en el corazón de esas personas es: ojalá pudiera volverme así. Estos maestros sirven como un modelo de lo que realmente podemos alcanzar cada uno de nosotros individualmente. Porque alguien como su santidad el Dalai Lama siempre dice: no hay nada de especial en mí. De hecho, el Buda también dijo: no hay nada de especial acerca de mí. Empecé siendo igual que tú. Tenía y tengo los mismos materiales de trabajo que tienes tú. La mente, el corazón, los valores humanos básicos de cuidar a los demás, etc. Y trabajé muy duro para desarrollarlos. Y si tú trabajas duro, también serás capaz de desarrollarlos. Por esto, las personas como su santidad el Dalai Lama tratan de no promover que la gente los enaltezca como si fueran algo súper sagrado, algo con lo que es imposible relacionarnos o en lo que nosotros no nos podemos convertir. Y esto es algo que atrae mucho a aquellos cuya perspectiva de la vida no es tan científica, sino más devocional.
recuperar una tradición de práctica budista. En lugares que han sido tradicionalmente budistas, en los cuales, debido a varias circunstancias, la disponibilidad de la práctica budista ha decaído, otro atractivo del budismo en ese tiempo moderno es tratar de recuperar la tradición. Este es un enfoque muy importante y válido porque, al enfrentar los desafíos de la modernización, es crucial tener un sentido de autoestima y confianza en uno mismo. Si se nos dice que todo lo que nuestros ancestros creían no tiene ningún sentido, y que si queremos verdaderamente adentrarnos en el mundo moderno tenemos que olvidarnos de todo eso, entonces tendremos una valoración muy negativa de nosotros mismos y de nuestros ancestros. Nos hace sentir que de alguna manera no somos buenos, que somos tontos, y manteniendo estas opiniones como creencia, una creencia emocional, carecemos de todo sentimiento de autoestima o autoconfianza. No tenemos una base para sentirnos orgullosos sobre lo cual podamos crecer. Y por esto, me parece que el hecho de dirigir nuestra atención hacia nuestras costumbres y creencias tradicionales es una parte muy importante para darnos la base emocional que promueva un mayor crecimiento y modernización. Por supuesto, dentro de cualquier tradición habrá puntos fuertes y también habrá debilidades de las que quizás se haya abusado, por lo que es importante enfatizar esos puntos fuertes. En una de las escuelas de la psicología moderna se hace mucho énfasis en el principio de la lealtad. Todo el mundo tiene una tendencia a ser leal a su clan, a su familia, clan, religión o lo que sea. Y la lealtad puede ir en dos direcciones. Se puede ser leal a las cualidades positivas o a las cualidades negativas. Por ejemplo, si una tradición tiene una cualidad negativa de intolerancia hacia otras tradiciones, y si esto es lo que se ha enfatizado acerca de esa tradición, entonces las personas que rechazan esa tradición aún son leales a esa actitud de intolerancia. Por eso la rechazan, y además son muy intolerantes con cualquier persona que haya pensado de esa manera. Esto es lealtad negativa o lealtad inapropiada. Por otro lado, si uno niega las debilidades, los puntos débiles de una tradición, y además enfatiza los aspectos positivos, entonces las personas pueden ser leales a los aspectos positivos sin tener una venda en los ojos en lo que respecta a esos puntos débiles, lo cual podría causar que los repitieran. Este es otro atractivo del budismo, particularmente en áreas en las cuales ha sido un sistema tradicional. Se ha vuelto un área en la cual se ayuda a recuperar y desarrollar un sentido de autoestima y demás sobre nuestra cultura, sobre nuestros ancestros y sobre nosotros mismos. El lado exótico del budismo. Hay otro grupo de personas que encuentran atractivo el budismo sobre la base de sus propias fantasías. Tienen problemas en la vida y buscan algunas soluciones mágicas, exóticas para esos problemas, y el budismo, particularmente en su versión tibetana, mongola, kalmuka, está repleto de todo tipo de cosas exóticas. Todas esas deidades con tantas caras, brazos y piernas, todos esos mantras, parecen un poco palabras mágicas, de tal forma que lo único que tenemos que hacer es recitarlas 1.000.000 de veces para que todos nuestros problemas desaparezcan. Y debe haber algo mágico en todas esas figuras con tantos brazos y piernas. Y así, ven al budismo como un método para obtener felicidad y demás, mediante estos, como dije, métodos de tipo mágico. Aunque pueden obtener cierto beneficio con la práctica de estos métodos, no se puede negar que hay cierto beneficio, incluso si uno se aproxima al budismo de esta forma idealista y no realista. Su Santidad el Dalai Lama siempre enfatiza que esto no es muy realista. Podría tener algún beneficio, pero a la larga nos va a decepcionar porque desafortunadamente no existen soluciones mágicas. Si de verdad queremos obtener paz mental y ser capaces de superar nuestros problemas en la vida, tenemos que enfrentar esos aspectos de nosotros mismos que no es agradable ni cómodo enfrentar. Tenemos que enfrentarnos a nuestro enojo, egoísmo, codicia, apegos, etc., y lidiar con ellos. Y simplemente buscar una solución mágica a ignorar estos problemas personales en realidad no ayudará mucho. Pero por supuesto que aún existen muchas personas que se sienten atraídas hacia el budismo por estos rasgos más exóticos. En resumen, vemos que existen aspectos diferentes del budismo que las personas pueden encontrar atractivos e interesantes, pero todos ellos se derivan de un deseo básico de encontrar en el budismo métodos que nos ayuden a superar los problemas y el sufrimiento de la vida.
Y sin importar lo que nos impulse a encontrar alguna manera de lidiar con la vida a través del budismo, lo que es realmente maravilloso de las enseñanzas del Buda y que a todo el mundo le gusta, es que verdaderamente ofrecen métodos que tienen la intención de ayudarnos a superar los problemas. Es una tradición viva con 2500 años de experiencia y todavía hay personas que la practican y obtienen resultados. Así que solo se trata de seguir verdaderamente estos métodos. Todo está dispuesto. Y no solamente un método, sino muchos tipos diferentes de métodos que el Buda enseñó, basados en el entendimiento de que todas las personas son individuales y que personas diferentes encuentran más útiles diferentes métodos. Esto es algo que la gente considera realmente maravilloso, porque dentro de la gran variedad de métodos budistas, con un amplio menú en un restaurante, por lo general podemos encontrar algo que se adapte a nosotros. Y si probamos algo y no se adapta bien a nosotros, aún hay muchas otras cosas disponibles. Y el hecho de que vivamos en la era de la información significa que un número cada vez mayor de estos métodos está disponible para nosotros, sin importar el lugar donde vivamos. Conferencia impartida en el ISTA, Kalmukia, Rusia, abril de 2011. Gracias por escuchar.